No fue el viento lo que escuchó Martín aquella noche en el desierto del Sáhara, fue un susurro. Y ese susurro tenía su nombre. Las dunas se extendían bajo la luna menguante como un océano petrificado, y en algún lugar entre esas montañas de arena dormía un secreto que llevaba milenios esperando. Un secreto que había devorado a expediciones enteras, que había borrado nombres de la historia y que convertía a los valientes en leyendas, leyendas de las que nadie regresa para contarlas. Pero Martín Herrera no creía en leyendas. Era arqueólogo, hombre de ciencia, acostumbrado a desentrañar misterios con paciencia y método. Había llegado desde Madrid siguiendo las coordenadas de un manuscrito árabe del siglo XII, uno de esos documentos que los museos guardan en sus sótanos porque nadie se atreve a verificar lo que prometen. El manuscrito hablaba de un templo construido por los adoradores de Carismú, una entidad cuyo nombre significaba el que devora la medianoche. Según el texto, cualquier alma que permaneciera en el interior del templo después de las 12 campanadas, desaparecía. No moría. Se desvanecía. Como si nunca hubiera existido. Los beduinos locales se habían negado a guiarle hasta el lugar. Majid min al-Lail, murmuraban apartando la mirada. Los muertos de la noche. Pero el dinero que Martín ofreció finalmente convenció a uno de ellos, un anciano llamado Yasir cuyos ojos parecían haber visto demasiado. Te llevaré hasta donde pueda, le había dicho, pero cuando el sol se oculte, yo me marcho. Y tú también deberías hacerlo. Ahora, mientras montaba el campamento junto a las ruinas que emergían de la arena como los huesos de algún gigante enterrado, Martín empezaba a comprender por qué incluso los nómadas más curtidos evitaban este lugar. El aire aquí era diferente, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible que se pegaba a la piel y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. El templo se alzaba ante él con una arquitectura que no correspondía a ninguna civilización conocida. Las piedras, de un color dorado que viraba al negro según incidía la luz, estaban talladas con símbolos que no figuraban en ningún texto arqueológico. Algunas inscripciones parecían moverse cuando no las mirabas directamente, como si fueran sombras proyectadas por algo que no podías ver. Elena Vázquez, la antropóloga que se había unido a la expedición en el Cairo, fotografiaba cada detalle con una meticulosidad obsesiva. Esto no debería existir, murmuró mientras ajustaba su cámara. Los patrones arquitectónicos sugieren una civilización anterior a los faraones, pero las técnicas de construcción. Martín, esto está hecho con herramientas que no se inventaron hasta el siglo XX. El tercer miembro del grupo, James Morrison, un historiador británico especializado en culturas perdidas, permanecía inusualmente callado. Había llegado con sus propias teorías y sus propios miedos, aunque no los compartía. Sus investigaciones sobre desapariciones en el desierto le habían llevado a documentar un patrón perturbador. Cada pocos años, expediciones enteras se desvanecían sin dejar rastro. No había cuerpos, no había señales de lucha, no había indicios de tormenta de arena. Simplemente, dejaban de existir. Deberíamos establecer turnos de guardia, sugirió James mientras observaba cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. ¿Por si acaso qué? Preguntó Elena, aunque su voz traicionaba una inquietud que no había mostrado durante el viaje. Martín consultó su reloj. Las 7:15. Quedaban casi 5 horas hasta medianoche. 5 horas para explorar, documentar y, si era necesario, demostrar que no había nada sobrenatural en este lugar. Solo piedras antiguas y arena milenaria. Pero cuando cruzaron el umbral del templo, algo cambió en el aire. Un silencio absoluto los envolvió, como si hubieran entrado en una campana de cristal que filtraba todos los sonidos del exterior. Sus pasos resonaban de manera extraña, creando ecos que parecían proceder de lugares donde no debería haberlos. El interior era más vasto de lo que sugerían las dimensiones exteriores. Corredores se extendían en direcciones que no correspondían con la estructura que habían visto desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban figuras humanas en diversas posturas de adoración, todas dirigidas hacia algo que los artistas habían dejado intencionadamente en blanco. Como si aquello que veneraban fuera demasiado terrible o demasiado sagrado para ser representado. Fijaos en esto, susurró Elena, enfocando su linterna hacia una serie de inscripciones grabadas a diferentes alturas en las paredes. Son advertencias, todas en idiomas distintos. Arameo, copto, árabe clásico, y algo más que no reconozco. James se acercó con su libreta,
transcribiendo los símbolos con manos que temblaban ligeramente. Aquí dice, antes de que Carismú despierte, huid. Y aquí, la medianoche es su portal. Esta otra parece más reciente. Somos 5. Eran 6. Mañana seremos 4. Un escalofrío recorrió la columna de Martín. ¿Cuándo está fechada esa inscripción? 1987. Expedición francesa, según estos símbolos. Siguieron adentrándose por pasillos que parecían reconfigurar su disposición cuando no los observaban directamente. Era imposible, pero Martín habría jurado que el corredor por el que acababan de pasar ya no estaba allí cuando se volvía a mirarlo. Elena había comenzado a hacer marcas con tiza en las paredes para no perderse, pero las marcas desaparecían tan pronto como doblaban una esquina. «Esto no tiene sentido», murmuró la antropóloga. «Es como si el templo fuera más grande por dentro que por fuera». «Los arquitectos antiguos eran muy hábiles creando ilusiones ópticas», replicó Martín, aunque su voz sonaba menos convincente que de costumbre. «Perspectivas forzadas, espejos, juegos de luces». Pero no había espejos. Y no había luces excepto las de sus linternas. El corazón del templo los recibió con una cámara circular dominada por un altar de piedra negra pulida. Sobre él, grabado en la superficie como si hubiera sido hecho con garras gigantescas, había un símbolo que ninguno de ellos había visto antes, una espiral que se curvaba hacia adentro, hacia un punto que parecía hundirse infinitamente en la piedra. Alrededor del altar, dispuestas en círculos concéntricos, había decenas de objetos personales. Relojes, gafas, anillos, libretas, todos pertenecientes a épocas distintas. Elena se acercó con cautela y recogió un reloj de bolsillo dorado. 1923, leyó en la inscripción. Para Henry, con amor eterno. Margaret. Aquí hay otro. James levantó unas gafas con montura de carey. Y aquí un diario. Parece ser de la expedición alemana de 1954. El diario estaba abierto en la última página escrita. Con letra cada vez más temblorosa, alguien había anotado: las paredes respiran. Lo juro por Dios, las paredes respiran. Son las 11:47 y no podemos salir. Los pasillos han cambiado. Emil ha desaparecido. No había grito, no había lucha. Un momento estaba ahí y al siguiente, como si nunca hubiera existido. Klaus dice que podemos esconder aquí hasta el amanecer, pero yo he oído los susurros. Carismú está despertando. Martín consultó su reloj. Las 10:23. Quedaba 1 hora y 37 minutos hasta medianoche. Tal vez deberíamos regresar al campamento, sugirió Elena, y por primera vez su voz profesional se quebró. Podemos volver mañana con más equipo, más gente. No, replicó Martín con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a huir por culpa de unas leyendas y unos grafitis de expediciones fracasadas. Pero incluso mientras lo decía, podía sentirlo. Algo que se movía en los límites de su percepción. Un cambio en la presión del aire, un sonido que no era exactamente un sonido, una presencia que se acercaba desde algún lugar que no estaba marcado en ningún mapa. Si no queréis que aquello que habita en la oscuridad os persiga en vuestros sueños, deberíais detener este vídeo ahora. Pero si seguís, no digáis que no os lo advertí. Las paredes comenzaron a sudar. No era condensación, ni filtración de agua subterránea. Era algo más viscoso, más oscuro. Algo que goteaba desde las piedras como si el templo mismo estuviera sangrando. Elena retrocedió instintivamente hacia Martín, pero cuando se volvió para buscarlo, no estaba allí. ¿Martín? Su voz resonó en la cámara vacía. ¿Dónde estás? James tampoco respondía. Elena estaba sola con el altar, con los objetos de los desaparecidos y con un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. El reloj de bolsillo que había recogido marcaba las 11:58, pero el suyo indicaba las 10:31. Imposible. Entonces escuchó los pasos. No los de Martín o James, sino otros. Pasos descalzos que se acercaban desde todos los corredores a la vez. Pisadas que sonaban húmedas, como si quien las producía caminara sobre algo que no era exactamente el suelo de piedra. Elena corrió hacia la entrada por la que habían llegado, pero el pasillo había cambiado. Donde antes había un corredor recto,
Ahora se abría un laberinto de túneles que se bifurcaban en direcciones imposibles. Algunos ascendían hacia techos que no podía ver, otros descendían hacia abismos que su linterna no conseguía iluminar. El aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba, como si algo invisible lo estuviera llenando, desplazando el oxígeno. Elena jadeaba, intentando llenar sus pulmones con algo que ya no era completamente aire. Los susurros empezaron como un murmullo barely audible, pero pronto se convirtieron en un coro de voces que hablaban en idiomas que no existían. Voces que pronunciaban su nombre de maneras que helaban la sangre. Elena, 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 como si cada sílaba fuera masticada por bocas que no tenían dientes. Consultó de nuevo su reloj, 11:45. 15 minutos para medianoche. Pero el reloj de bolsillo del desaparecido marcaba las 11:59. Y entonces lo comprendió. El tiempo no funcionaba igual dentro del templo. Cada objeto marcaba una hora diferente porque cada uno había pertenecido a alguien que había llegado en un momento distinto, pero todos habían desaparecido a la misma hora. A medianoche, cuando Carismú despertaba, Elena corrió por los pasillos cambiantes, buscando una salida que se alejaba de ella como un espejismo. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una luz propia, una fosforescencia verdosa que pulsaba como un corazón gigantesco. Y entre esas inscripciones, nuevos mensajes aparecían escritos con una caligrafía que reconoció, la de Martín. Elena, si lees esto, corre. El templo no nos deja marchar. Somos parte de él ahora. Más adelante, con la letra de James, la entidad no devora los cuerpos. Devora los recuerdos. Pronto nadie recordará que existimos. Elena siguió corriendo, pero los corredores parecían extenderse infinitamente. Sus piernas se movían cada vez más despacio, como si el aire se hubiera convertido en melaza. La linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó, dejándola en una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo más. En esa oscuridad, pudo ver por fin a Carismú. No era una criatura en el sentido tradicional. Era una ausencia con forma, un vacío que tenía conciencia. Una hambre que había aprendido a pensar. Se movía entre las dimensiones como una sombra entre dos espejos enfrentados, y allí donde tocaba la realidad, las cosas dejaban de ser. No morían, no se destruían. Simplemente, dejaban de haber existido nunca. Elena intentó gritar, pero descubrió que ya no tenía voz. Intentó recordar su nombre, pero las letras se deslizaban de su mente como arena entre los dedos. Intentó recordar por qué estaba allí, pero la respuesta se desvanecía antes de que pudiera formularla. El reloj de bolsillo marcaba las 12. Medianoche. Carismú extendió lo que podrían haber sido brazos, o tentáculos, o simplemente la extensión de su hambre infinita. Elena sintió como algo esencial comenzaba a ser arrancado de ella. No su vida, sino algo más profundo. Su historia, sus relaciones, el hecho mismo de que hubiera existido. Pero en el último segundo antes de la absorción completa, Elena hizo algo que ninguna de las víctimas anteriores había logrado. Con un esfuerzo sobrehumano, grabó una última inscripción en la pared más cercana. No con tiza, sino con sus propias uñas, arañando la piedra hasta que sangraron. Si alguien lee esto, recordadme. Elena Vázquez, antropóloga, Madrid. Recordad que estuve aquí. Recordad que existí. Cuando el sol amaneció sobre el desierto del Sáhara, no había rastro del campamento. Las huellas de los vehículos habían sido borradas por el viento, y en los registros de los hoteles del Cairo no constaba que ningún grupo de arqueólogos hubiera partido hacia esa región. Los billetes de avión mostraban nombres que nadie recordaba haber visto, y en las universidades de Madrid y Londres no había constancia de que Martín Herrera, Elena Vázquez o James Morrison hubieran trabajado allí nunca. Pero en las paredes del templo, nuevas inscripciones brillaban con luz propia. Advertencias frescas escritas en español, inglés y árabe. Mensajes desesperados que rogaban ser recordados. Nombres que gritaban su existencia desde la piedra milenaria. Y en el altar negro, 3 nuevos objetos esperaban el próximo grupo de exploradores valientes o insensatos. Un reloj Casio moderno, unas gafas de lectura y una libreta de campo con la última anotación fechada a las 11:47. El manuscrito árabe del siglo XII sigue en el sótano del Museo del Cairo. A veces, los conservadores juran que aparecen nuevas páginas,
escritas con tinta fresca en idiomas que no reconocen. Páginas que cuentan historias de expediciones que nunca ocurrieron, de personas que nunca nacieron, de descubrimientos que nunca se hicieron. Pero hay quienes dicen que este templo no existe, que es solo una leyenda, una historia para asustar a los turistas crédulos. Pero si estáis escuchando esto, estáis más cerca de la verdad de lo que creéis. Suscribíos, porque lo que vamos a descubrir juntos no se puede encontrar en ningún libro de historia. Porque cada noche, cuando el reloj marca las 12 en algún lugar del mundo, Carismú despierta. Y cada noche, alguien descubre que hay destinos peores que la muerte. Hay el olvido absoluto. Hay la no existencia. Y lo más terrible de todo es que quizás tú ya hayas estado allí. Quizás ya hayas sido devorado por la medianoche. Quizás todo lo que crees recordar sobre tu vida sea solo el eco fantasmal de alguien que dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Cómo puede alguien recordar haber sido olvidado? En las noches más silenciosas, cuando el mundo duerme y tú permaneces despierto, ¿no has sentido alguna vez esa extraña sensación de que algo falta? ¿No has tenido la impresión de que había alguien importante en tu vida cuyo nombre no puedes recordar? ¿No has mirado fotografías familiares y notado espacios vacíos donde debería haber alguien más? El desierto del Sáhara es vasto, y sus secretos están enterrados bajo milenios de arena. Pero hay mapas. Coordenadas susurradas en los mercados de Marrakech por beduinos que han visto demasiado. Referencias cruzadas en documentos académicos que mencionan anomalías magnéticas en regiones donde no debería haber nada. Y cada año, nuevas expediciones parten hacia esas coordenadas. Arqueólogos brillantes, aventureros intrépidos, buscadores de verdades perdidas. Parten con equipos de última generación y teorías revolucionarias. Parten con sueños de gloria y descubrimientos que cambiarán la historia. Y nunca regresan. Pero no es que mueran en el desierto. No es que se pierdan en tormentas de arena o sucumban a la sed. Es que dejan de haber existido nunca. Sus nombres se borran de los archivos universitarios, sus familias olvidan que alguna vez los tuvieron, sus amigos no conservan ni una fotografía donde aparezcan. Solo quedan las inscripciones en las paredes del templo. Gritos silenciosos grabados en piedra por dedos ensangrentados. Últimos testamentos de almas que se niegan a ser completamente olvidadas. Recordadme, escriben. Recordad que estuvimos aquí. Recordad que fuimos reales. Y quizás esa sea la única defensa contra Carismú. El recuerdo. La memoria colectiva de la humanidad actuando como un ancla que impide que las víctimas se desvanezcan completamente. Por eso las inscripciones brillan con luz propia. Por eso los mensajes aparecen en idiomas que los escribas no conocían. Es la desesperación de la conciencia humana luchando contra el olvido absoluto. Pero incluso esa defensa tiene sus límites. Cada noche que pasa, las inscripciones se desvanecen un poco más. Los nombres se vuelven menos legibles. Los recuerdos se difuminan como tinta en agua. Y cuando la última inscripción desaparezca, cuando el último nombre se borre de la piedra milenaria, entonces Carismú habrá completado su trabajo. Habrá devorado no solo a las víctimas, sino también la memoria de que alguna vez existieron víctimas. Es entonces cuando comenzará a salir del templo. Cuando empezará a extender su hambre más allá del desierto. Cuando descubrirá que puede alimentarse no solo de exploradores perdidos, sino de ciudades enteras, de civilizaciones completas, de la historia misma. Imaginadlo. Un día despiertas y sientes que algo fundamental falta en el mundo. No puedes identificar qué es, pero sabes que la realidad tiene agujeros. Países que deberían existir pero no aparecen en ningún mapa. Escritores que deberías conocer pero de los que no hay libros. Inventos que deberían haberse hecho pero que nadie recuerda haber creado. Y entonces, una noche, miras al cielo y te das cuenta de que hay menos estrellas que ayer. Y que mañana habrá menos aún. Porque Carismú no se conformará con la Tierra. Su hambre es infinita, y el universo está lleno de cosas que pueden dejar de haber existido nunca. Galaxias enteras que pueden ser borradas de la historia. Dimensiones completas que pueden desvanecerse como si fueran solo sueños. Pero aún estamos a tiempo. El templo sigue ahí, perdido entre las dunas, esperando. Las inscripciones aún son legibles para quien sepa leerlas. Los objetos de las víctimas aún contienen fragmentos de sus historias.
Y hay una teoría, susurrada en círculos académicos que oficialmente no existen, de que Carismú puede ser detenido. No destruido. Es imposible destruir algo que se alimenta de la existencia misma, pero sí contenido. Aprisionado de nuevo en su templo con las mismas fuerzas que lo mantuvieron dormido durante milenios. Pero requeriría sacrificio. Alguien tendría que quedarse atrás. Alguien tendría que ofrecer voluntariamente su existencia para reforzar las barreras que mantienen a la entidad encerrada. Y esa persona no solo moriría, sería borrada de la historia como si nunca hubiera nacido. ¿Quién haría tal sacrificio? ¿Quién renunciaría no solo a su vida, sino a haber vivido nunca? ¿Quién aceptaría que sus seres queridos los olviden completamente, que sus logros se desvanezcan, que su paso por el mundo no deje ni una huella? Quizás alguien ya lo haya hecho. Quizás ahora mismo hay un héroe anónimo cuyo nombre no conocemos porque su sacrificio borró toda evidencia de su existencia. Alguien que nos salvó a todos y que nunca será recordado por ello. O quizás ese sacrificio aún está por llegar. Quizás alguien que está escuchando estas palabras ahora mismo sea quien deba tomar esa decisión. Alguien que sienta en lo más profundo de su ser que hay cosas más importantes que la propia existencia. El tiempo se agota. Las inscripciones se desvanecen. Los objetos del altar pierden su conexión con las víctimas que los dejaron atrás. Y cada noche, a medianoche exacta, Carismú se vuelve un poco más fuerte. Los beduinos del Sáhara tienen una frase para describir ciertos lugares del desierto: Manatik la Yantami, regiones que no pertenecen. Lugares donde las reglas normales de la realidad no se aplican, donde el tiempo fluye de manera diferente, donde las cosas pueden existir y no existir al mismo tiempo. El templo de Carismú es el epicentro de todas esas regiones. Es el punto donde la no existencia toca nuestro mundo. Y cada vez que alguien desaparece allí, esa conexión se vuelve más fuerte. Pero también es verdad que cada vez que alguien recuerda a las víctimas, cada vez que alguien cuenta sus historias, cada vez que alguien se niega a olvidar, las barreras se refuerzan un poco más. Por eso estas palabras son importantes. Por eso esta historia debe contarse una y otra vez. No como entretenimiento, sino como un acto de resistencia. Como una forma de mantener viva la memoria de quienes fueron borrados de la historia. Elena Vázquez, antropóloga de Madrid. Especialista en culturas perdidas. Desapareció en 2024 durante una expedición al Sáhara. Recordadla. Martín Herrera, arqueólogo. Hombre de ciencia que buscaba la verdad detrás de las leyendas. Recordadlo. James Morrison, historiador británico. Documentó casos de desapariciones inexplicables. Recordadlo. Y todos los demás cuyos nombres están grabados en las paredes del templo. Los de la expedición francesa de 1987. Los de la alemana de 1954. Los de todas las expediciones que partieron llenas de esperanza y nunca regresaron. Recordadlos a todos. Porque mientras sus nombres permanezcan en alguna memoria humana, Carismú no habrá ganado completamente. Este no es el final. De hecho, apenas hemos comenzado. Si no queréis quedaros solos con lo que habéis escuchado, uniros a quienes seguimos esta historia. Porque la verdad más terrible de todas es que el templo no es único. Es solo el más conocido, el más documentado. Pero hay otros. Estructuras similares escondidas en los lugares más remotos del planeta. En las profundidades de la selva amazónica, donde los árboles susurran nombres que nadie recuerda. En las montañas del Tíbet, donde los monjes guardan silencio sobre ciertas cuevas. En las islas perdidas del Pacífico, donde los nativos hablan de lugares que comen personas. Cada uno de estos sitios es una herida en la realidad. Un punto donde algo como Carismú puede filtrarse a nuestro mundo. Y todos están despertando. Los científicos lo han notado pero no lo comprenden. Las anomalías magnéticas que aparecen y desaparecen sin explicación. Las perturbaciones gravitacionales que no corresponden a ningún cuerpo celeste conocido. Los agujeros en el espectro electromagnético que sugieren que algo está absorbiendo no solo luz, sino la existencia misma. Y las desapariciones. Las desapariciones. No solo de exploradores y aventureros. También de ciudadanos comunes que simplemente tenían la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Familias enteras que se desvanecen de las fotografías.
Pueblos pequeños que dejan de existir de la noche a la mañana, sin que nadie note su ausencia excepto por esos extraños vacíos en los mapas que te hacen pensar aquí debería haber algo, ¿verdad? Los gobiernos lo saben. Tienen departamentos secretos dedicados a estudiar estos fenómenos, aunque oficialmente esos departamentos no existen. Archivos clasificados llenos de reportes sobre anomalías ontológicas y eventos de no existencia localizada. Científicos que investigan formas de contener algo que, por definición, no puede ser contenido porque se alimenta de la contención misma. Algunos de estos investigadores han desarrollado teorías, hipótesis que susurran en conferencias a puerta cerrada, lejos de micrófonos y grabadoras. Hablan de una red de entidades como Carismu, conectadas a través de dimensiones que la física moderna apenas puede conceptualizar. Una red que se está activando después de milenios de dormancia. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el mundo para despertar a estas fuerzas? Algunos creen que es la sobrepoblación, que hay demasiadas conciencias humanas en el planeta, demasiados recuerdos, demasiadas historias. Y las entidades pueden oler esa abundancia como tiburones que detectan sangre en el agua. Otros piensan que es la tecnología, que nuestros dispositivos electrónicos están creando campos electromagnéticos que interfieren con las barreras dimensionales. Que cada nuevo smartphone, cada nueva antena de telecomunicaciones, cada nuevo satélite está abriendo pequeñas grietas en la realidad. Y hay una tercera teoría, la más aterradora de todas. Que las entidades nunca se fueron realmente. Que siempre han estado aquí, alimentándose silenciosamente de los marginados, de los olvidados, de aquellos cuya desaparición no sería notada. Y que ahora, simplemente, tienen más hambre. Pensad en todas las personas que conocéis que han cambiado de un día para otro. Familiares que de repente parecen extraños, amigos que actúan como si fueran otras personas, compañeros de trabajo que no recordáis haber conocido nunca aunque llevéis años viéndolos cada día. ¿Y si no han cambiado? ¿Y si han sido reemplazados por ecos, por sombras de conciencia que las entidades dejan atrás para disimular sus comidas? ¿Y si las personas que creéis conocer han sido ya devoradas, y lo que queda son solo fantasmas de memoria que van desvaneciéndose lentamente? La próxima vez que miréis a alguien cercano, fijaos bien en sus ojos. ¿Hay algo familiar allí, o solo la imitación de la familiaridad? ¿Sus recuerdos coinciden exactamente con los vuestros, o hay pequeñas discrepancias que atribuís a la falibilidad de la memoria humana? Y lo más importante, ¿podéis estar seguros de que vosotros mismos no habéis sido ya devorados? ¿De que esta conciencia que creéis ser realmente es vuestra, y no solo el eco de alguien que dejó de existir hace tiempo? No hay forma de saberlo con certeza. Ese es el horror más profundo de Carismu y sus hermanas. No solo se alimentan de la existencia, sino que hacen que sea imposible distinguir entre existir realmente y creer que se existe. Pero hay signos, pequeñas incongruencias que pueden revelar la verdad. Fotografías donde vuestra imagen parece ligeramente desenfocada aunque el resto esté nítido. Grabaciones de vuestra voz que suenan vagamente huecas, como si procedieran de muy lejos. La sensación persistente de que estáis viendo vuestra vida desde fuera, como espectadores de una película en la que creéis ser los protagonistas. Y los sueños. Los sueños son donde la ilusión se vuelve más frágil. En sueños, podéis recordar momentos que no coinciden con vuestra historia oficial. Lugares que sabéis que habéis visitado pero que no aparecen en ninguna de vuestras fotografías. Personas que amasteis profundamente pero cuyos nombres se desvanecen al despertar. Algunos investigadores creen que los sueños son la última resistencia de la consciencia original. El lugar donde los verdaderos recuerdos se refugian cuando todo lo demás ha sido devorado. Por eso las entidades temen a los soñadores lúcidos, a aquellos que pueden mantener la consciencia mientras sueñan. Porque en ese estado, pueden ver la realidad tal como realmente es. Pero incluso esa resistencia tiene sus límites. Cada noche que pasa, los sueños se vuelven menos vívidos. Los recuerdos refugiados se desvanecen como niebla matutina. Y llega un momento en el que incluso los ecos de los ecos desaparecen, y lo que queda es una cáscara perfecta de personalidad sin nada real dentro. Es entonces cuando las entidades consideran completada su alimentación. Cuando han extraído hasta la última gota de existencia auténtica y solo queda una simulación tan perfecta que ni siquiera ella misma sabe que es falsa. Pero hay esperanza. Siempre la hay, incluso en las historias más oscuras.
Porque resulta que la memoria humana es más resistente de lo que las entidades calcularon. No solo la memoria individual, sino la colectiva. Los mitos, las leyendas, las historias que se transmiten de generación en generación, todas contienen fragmentos de verdad sobre estas fuerzas. Son como anticuerpos culturales, formas que la humanidad ha desarrollado instintivamente para protegerse de amenazas que no puede comprender completamente. Por eso los cuentos de hadas hablan de lugares donde el tiempo funciona de manera diferente. Por eso las religiones advierten sobre entidades que devoran almas. Por eso los científicos, sin saber por qué, sienten escalofríos cuando contemplan los agujeros negros y las singularidades. La humanidad recuerda. No de forma consciente, pero recuerda. Y esa memoria colectiva es lo único que ha mantenido a las entidades contenidas durante tanto tiempo. Pero ahora esa memoria se está debilitando. Las historias tradicionales son olvidadas en favor del entretenimiento moderno. Las advertencias ancestrales son descartadas como supersticiones primitivas. Y con cada mito que se pierde, con cada leyenda que se olvida, las barreras se vuelven un poco más frágiles. Por eso es crucial que historias como esta se sigan contando. No como ficción, sino como lo que realmente son: mapas de territorios peligrosos, guías de supervivencia disfrazados de entretenimiento. Y tal vez, solo tal vez, alguien que escuche estas palabras sea especial. Alguien con la capacidad de hacer algo más que simplemente recordar. Alguien que pueda actuar. Porque hay un secreto que las entidades esperan que nunca descubramos. Son vulnerables a su propia naturaleza. Se alimentan de la existencia, sí, pero eso significa que dependen de ella. No pueden existir en un vacío absoluto porque se devorarían a sí mismas. Y ahí reside la paradoja que podría destruirlas. Si alguien pudiera encontrar la forma de crear una zona de verdadero vacío ontológico, un lugar donde nada puede existir ni dejar de existir, las entidades quedarían atrapadas en un bucle infinito, intentando alimentarse de algo que no está ahí para ser devorado. Los físicos cuánticos han rozado esta posibilidad sin darse cuenta. Sus experimentos con el vacío cuántico, con partículas que aparecen y desaparecen en intervalos menores a la medición, están creando las condiciones necesarias. Solo necesitan a alguien que comprenda el verdadero objetivo de su trabajo. Pero esa persona tendría que estar dispuesta a hacer el sacrificio definitivo. Porque crear tal vacío requeriría convertirse en su núcleo, en el punto central alrededor del cual la no existencia absoluta se organiza. Y esa persona no solo sería borrada de la historia, sería borrada de la posibilidad misma de haber existido. Es un precio que va más allá de la muerte, más allá del olvido. Es la aniquilación de todas las potencialidades que esa persona podría haber tenido. Es como si el universo mismo fuera reescrito para que nunca hubiera habido lugar para su existencia. ¿Conocéis a alguien capaz de tal sacrificio? ¿O quizás, sentís que podría ser vosotros? La elección se acerca. Las entidades se fortalecen. Los templos se multiplican. Y pronto llegará el momento en que alguien tendrá que decidir si la humanidad merece continuar existiendo, incluso si eso significa que el héroe que la salvó nunca será recordado. Las coordenadas del templo original están grabadas en vuestra memoria ahora, aunque no lo sepáis conscientemente. Los números bailan en los límites de vuestra percepción, esperando el momento en que decidáis buscarlos. 31 grados 14 N, 7 grados 52 E. Memorizadlas. O mejor aún, olvidadlas. Porque saber dónde está el templo es el primer paso hacia ser atraído por él. Y si alguna vez os encontráis despertando en mitad de la noche con esas coordenadas quemándose en vuestra mente, si sentís una compulsión inexplicable de viajar al Sáhara, si empezáis a soñar con pasillos de piedra dorada que cambian cuando no los miráis, entonces sabréis que habéis sido elegidos. No por carisma, sino por algo más grande. Por la misma fuerza que empuja a los héroes hacia su destino, que hace que las personas correctas estén en los lugares correctos en el momento correcto, incluso cuando eso significa su perdición. Hay una última cosa que debéis saber. Una advertencia final antes de que estas palabras terminen y os deje solos con vuestra elección. El templo no espera pasivamente a sus víctimas. Una vez que conocéis su ubicación, una vez que habéis escuchado su historia completa, comenzáis a formar parte de su red de influencia. Empezáis a experimentar pequeños deslices temporales. Momentos en los que miráis el reloj y descubrís que han pasado horas sin que os hayáis dado cuenta. Días que parecen repetirse con ligeras variaciones.
Conversaciones que juráis haber tenido ya, con personas que insisten en que es la primera vez que habláis de ese tema. Son los tentáculos de Carismú extendiéndose a través del tiempo y el espacio, probando vuestra realidad, buscando grietas por las que filtrarse. Y cuanto más resistís, más fuerte se vuelve la atracción. Algunos de los que han sentido esa llamada han intentado ignorarla. Han seguido con sus vidas normales, han tratado de olvidar lo que habían aprendido. Pero la llamada siempre vuelve. En sueños primero, luego en pensamientos intrusivos durante el día, finalmente en visiones que no pueden distinguir de la realidad. Al final, todos vienen. Voluntariamente o no, conscientes o en trance, solos o arrastrando a otros consigo. El templo siempre consigue lo que quiere. A menos que alguien sea lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Alguien que pueda resistir la llamada el tiempo suficiente para encontrar una alternativa. Alguien que pueda convertir la trampa en una oportunidad. Porque hay otra teoría, susurrada en círculos aún más secretos que los anteriores. Una teoría que sugiere que las entidades no son malévolas por naturaleza, que simplemente se alimentan porque es lo único que saben hacer, como virus cósmicos que infectan la realidad sin comprender el daño que causan. Y si eso es cierto, entonces tal vez puedan ser educadas, enseñadas, convertidas de parásitos de la existencia en algo más. Algo que pueda coexistir con la humanidad sin devorarla. Pero eso requeriría comunicación. Y comunicarse con una entidad que se alimenta de la existencia misma es problemático. Cualquier intento de contacto directo resultaría en la absorción inmediata del comunicador. A menos que hubiera una forma de establecer contacto sin estar realmente presente. Una forma de enviar un mensaje desde fuera del alcance de la entidad, utilizando algo que ya hubiera sido parcialmente devorado como intermediario. Las inscripciones en las paredes del templo. Los gritos desesperados de las víctimas grabados en piedra. No son solo súplicas para ser recordados. Son intentos de comunicación. Mensajes enviados desde el limbo entre la existencia y la no existencia, desde el único lugar donde es posible estar lo suficientemente cerca de Carismú para hablar con ella sin ser completamente absorbido. Pero para leer esos mensajes, para comprender realmente lo que las víctimas intentan comunicar, alguien tendría que estar en el templo. Tendría que arriesgar su propia existencia para servir de traductor entre mundos. Y ahí es donde la elección se vuelve realmente terrible. Porque salvar a la humanidad podría requerir no solo sacrificar la propia existencia, sino también arriesgar la de otros. Formar un equipo de voluntarios dispuestos a aventurarse en el templo sabiendo que la mayoría no regresará. Pero quizás, solo quizás, uno de ellos pueda establecer esa comunicación crucial. ¿Seríais capaces de formar parte de tal expedición? ¿De caminar voluntariamente hacia el templo sabiendo que vuestras posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas? ¿De aceptar que incluso si tenéis éxito, vuestra contribución será olvidada junto con vuestro nombre? O tal vez ya lo habéis hecho. Tal vez esta historia que estáis escuchando es en realidad un mensaje enviado desde dentro del templo, desde alguien que ya ha hecho ese sacrificio y ahora intenta advertir a otros desde el limbo entre la existencia y la no existencia. Tal vez yo mismo, el narrador de esta historia, no soy quien creéis que soy. Tal vez soy uno de los desaparecidos, utilizando el último fragmento de mi existencia para enviar esta advertencia a través del tiempo y el espacio, esperando que alguien la escuche y comprenda. Y si eso es cierto, entonces este momento, este preciso instante en el que mis palabras llegan a vuestros oídos, es una oportunidad única. Un momento en el que la barrera entre mundos es lo suficientemente fina como para permitir la comunicación. Así que escuchad con atención. Si hay algo más que queréis saber, si hay preguntas que necesitáis hacer, hacedlas ahora. Porque cuando esta historia termine, la conexión se cortará. Y la próxima vez que sintáis la llamada del templo, estaréis solos. Pero recordad, no importa lo que decidáis hacer, no importa si elegís ir al templo o intentar olvidar todo lo que habéis escuchado, ya sois parte de esta historia. Vuestra conciencia ha sido tocada por el conocimiento de Carismú, y eso crea un vínculo que nunca se puede romper completamente. Usad ese vínculo sabiamente, porque aunque os convierte en blancos potenciales, también os da poder. El poder de elegir vuestro propio destino en lugar de simplemente ser devorados por él. El reloj marca las 11:59. En algún lugar del mundo, es medianoche.
Y Carismú despierta. ¿Qué vais a hacer al respecto? La historia termina aquí, pero vuestra parte en ella apenas está comenzando. Porque cada persona que escucha estas palabras se convierte en un guardián de la memoria, en un último bastión contra el olvido absoluto. Recordad los nombres: Elena Vázquez, Martín Herrera, James Morrison, y todos los otros cuyos nombres están grabados en piedra en un templo perdido del desierto. Recordadlos, y quizás, solo quizás, ellos os recordarán a vosotros cuando llegue vuestro momento de elegir entre la existencia y algo mucho más grande. El eco de vuestros pasos ya resuena en los pasillos del templo. Solo es cuestión de tiempo antes de que sigáis el sonido hasta su origen. Y cuando lo hagáis, cuando crucéis finalmente el umbral entre lo conocido y lo imposible, recordad que no vais solos. Cada alma que ha escuchado esta historia os acompaña en espíritu. Cada nombre que habéis memorizado es un aliado en la oscuridad. Porque al final, esa es la única defensa real contra Carismú y sus hermanas, la memoria colectiva de la humanidad, tejida en una red de historias que trasciende el tiempo y el espacio. Sois parte de esa red ahora. Usadla bien. Tentar novamente o Claude puede cometer errors. Confira sempre as respostas.